Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, altísimo y glorioso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Queremos darte gloria y alabanza, dígale, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Levante sus manos. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. El pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, presenta el mensaje de la palabra de Dios en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, del verso 22 al 25. Y el tema de esta prédica es la palabra ingerida. En la Iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano con ustedes. Pero vamos a leer la escritura, esta carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Capítulo 1, versículo 22 al 25. Gloria a Dios. Me alegré porque pues realmente yo pensé que iba a estar más floja la asistencia, pero creo que los hermanos se animaron y dijeron, no le hacen que esté con frío. Y ya cuando vi a la hermana Severa llegar ella sola, le dije, oiga, con este frío es que no me quiero perder la predicación. Bueno, que Dios la bendiga. Dice el apóstol en el versículo 22, pero mire, vamos a leer desde el 18. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Note usted cómo empieza a resaltar la palabra, digo, la que viene de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Prediqué sobre eso la semana pasada. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida. Ya tenemos la palabra de verdad. Ahora nos habla de la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas.
mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Habla de la palabra que se ejecuta, de la palabra que se hace, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiera mirado atentamente, ¿sí?, en la perfecta ley, que es la de la libertad, que viene siendo la gracia, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Padre, permite, Señor, que esta mañana seamos bendecidos con tu palabra. Yo te ruego, Señor, que las cosas que hemos de presentar bendigan nuestros corazones, que tengan significado en nuestra alma, que se conviertan en un capital de nuestro entendimiento espiritual, nuestro entendimiento de fe. Por lo que te ruego que me apoye tu Espíritu Santo para trazar la palabra con toda justicia por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Pues dije, todavía estamos en el capítulo 1, que ya este sermón es el último de este capítulo y le decimos adiós. Pero usted ha de recordar que Santiago, a raíz de ese que llamé ese alguno, que habló de más, diciendo que Dios lo había tentado, versión que el apóstol rechaza categóricamente y con mucha vehemencia. Ahora voy a hacer una apreciación. En realidad la carta, a mí me parece que Santiago está corrigiendo muchas formas de pensar de los creyentes, del mundo judío, que tienen sus maneras de creer. Y Santiago dice que Dios jamás hace eso. Dijimos, Dios no tiene experiencia en hacer maldades. Él es bueno. Y en lugar de las cosas que Dios no hace, Santiago dice, les voy a hablar de las cosas que Dios sí hace. Y una de la que ya prediqué es que Dios, de su buena voluntad, nos engendró para ser sus criaturas. Alabado sea Dios. No éramos eso, pero Él quiso por su voluntad. Y Santiago está diciendo, esto sí vino de lo alto, porque de allá vienen buenas cosas. Alabado sea Dios. Nos engendró, dijo Santiago. Aunque la mera palabra, dije yo, la mera palabra engendrar, dicha de manera austera, sin acompañamiento, no puede significar todo lo que ha de significar. Y entonces fuimos a la palabra origen, y allí esa palabra engendrar tomó un sentido de bondad extrema. Es una maravilla que Dios haya hecho con nosotros eso. Tomó sentido de bondad extrema. Porque miren lo que significa en el términos de la palabra en origen. Significa que Dios propagó en nosotros su propia especie. Maravilloso. ¿Qué le parece lo que dice la Escritura? Que íbamos a pensar ser especie de Dios. Luego, al engendrarnos, Dios propagó en nosotros su propia especie. Es mucho decir, hermanos, ¿eh? Es como para ponernos de manteles largos, porque no es cualquier cosa. Y yo hago una analogía y digo, así como cuando engendró a su Hijo Jesús, le mostró al mundo en Cristo Jesús cómo era un hombre de la misma especie suya. Como era Jesús,
Así es el hombre de su especie. Y eso sí viene de lo alto. Eso sí lo hace Dios. Pero esto nos llevó a preguntar en ese mensaje, ¿y cómo es que Dios nos engendró para que fuéramos de su misma especie? Esa pregunta le abre a Santiago, por cierto, la oportunidad para hablar de qué cosas hace la palabra de Dios, la palabra que viene de lo alto, la de arriba. Y va a hablar de esa palabra en diversas maneras. Le ha dicho, la palabra de verdad nos engendró. Ahora nos dice en el 21 la palabra ingerida. Ya son dos. Luego dirá la palabra que se pone por obra. Pero veamos eso para no irnos más lejos. Eso de la palabra ingerida. La palabra de Dios ingerida. Que en otra versión le llaman la palabra implantada. Entonces tenemos la palabra ingerida, tenemos la palabra implantada y otra versión dice la palabra injertada. Es decir, hemos ingerido la palabra, nos ha injertado la palabra y nos ha implantado la palabra. Que la tenemos dentro de nosotros. Alabado sea Dios. Santiago va a trabajar con esa idea de la palabra está dentro de ustedes. Entonces está puntualizando una cuestión interesante. Ahora, yo debo aceptar que todas esas maneras en que se llama la palabra son cosas diferentes. Porque injertar nunca será lo mismo que sembrar. Y jamás serán como aquello que se ha comido, que se ha ingerido. Es la palabra ingerida, lo que entra por la ingesta hasta el estómago. Entonces, si tenemos tres versiones que nos dieron diferentes enfoques, pues entonces ¿a cuál de las tres versiones hay que tomar para definir el qué quiere decir Santiago? Las tres son valederas. Las tres. ¿Que son qué? La palabra ingerida, la palabra injertada y la palabra. Y en todos los casos significa lo que se puso adentro. Me gusta esa idea. Tienen un común denominador. Aunque es cierto que signifiquen en sí cosas diferentes, tienen en común eso. Y lo vamos a entender, a tomar eso así, para entender lo que Santiago está diciendo. Pues comer, injertar o implantar implican lo que se ha puesto dentro de algo. Santiago está pensando en la palabra que la tenemos dentro del alma. Y la está manejando así. La comida, a través de la ingesta, es depositada en el estómago. La palabra ingerida. Igual que la semilla sembrada, que ha sido puesta en la tierra. Pero injertar es introducir una rama en un tronco. De esas cosas así conocemos nosotros en la zona manzanera de Chihuahua, los famosos injertos. Era hacer una incisión profunda para meter ahí una rama. ¿Qué es lo que Pablo nos dice a nosotros? Nos echó un piropo, Pablo, el apóstol, y nos dijo acebuches, que significa ramas corrientes. A ustedes los injertaron en el árbol bueno que es Cristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dice Pablo, y lo injertó Dios contra toda naturaleza, porque eso no se hace.
Y es cierto, lo que pasó con nosotros no se hacía, pero Dios quiso hacerlo por su buena voluntad. Alabado sea Dios. Muy bonito. La palabra injertar sería más propia para este caso. Y aunque he dicho algo sobre injertar, diré de nuevo, ¿qué cosa es injertar? ¿Qué proceso orgánico se desarrolla? De manera sencilla, lo dije, hacer en el tronco del árbol una incisión, un corte profundo, e introducir una rama. También tiene que ir procesada, bien hecha, bien cortadita. De la que luego al meterla allí, se empieza a nutrir de la savia del árbol. Qué bonita idea. Nosotros fuimos injertados en Cristo y nos nutrimos de la savia suya. Alabado sea Dios. Sí, claro que sí. Hermosas ideas. Sin embargo, voy a dejar de lado ese aspecto de la arboricultura y usaré otro que me parece también muy apropiado. El injerto, pero en los términos de la medicina, que es aplicar una porción de tejido sano o vivo en alguna parte del cuerpo que esté lesionado para sanar esa parte dañada. La idea de Santiago es extraordinaria. Si nos injertaron la palabra allí en nuestro organismo mental, pensante, espiritual, moral, tiene que ser palabra que sane el alma del hombre. Alabado sea Dios. Amén. Ahora, no le está escribiendo a los inconversos, le está escribiendo a los creyentes. Creyentes que tienen enferma el alma, que necesitan ser sanados. Por eso habrá de decir, esta palabra los puede salvar. Y usted gritaría, pero yo soy salvo. No, salvarlo de ese problema. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, seguro que sí. Escúchela. Que se produzca una unión orgánica. Y digo, tengo que decir, excelente figura que está usando Santiago. Porque ha dicho que la palabra de Dios ha sido puesta dentro de nosotros. Y si la palabra puesta en nosotros no nos corrige y no nos cura, no hay nada que nos cure. Esta palabra ha sido injertada en el alma, en el hombre interior. ¿Por qué? Porque la oímos, la recibimos, la procesamos, la tenemos en nuestro entendimiento, en el hombre interior. Lo cierto es que esa palabra que nos engendró fue puesta dentro de nosotros. Y si es así, que fue puesta dentro de nosotros, entonces, ¿qué hace falta para que esa alma sane las partes dañadas de la vida de un creyente? Lo que falta es que ese creyente, el hombre pensante, decida hacerse orgánicamente uno con la palabra injertada. Que yo lo digo de otra manera, solidarícese con la palabra. Y si la palabra lo dice, usted tiene que doblar las manos y decir nomás porque la palabra lo dice. Alabado sea Dios. Porque hay creyentes que pelean con la Biblia, y dicen, no, bueno, pero quién sabe por qué lo dijo. Eso fue otro tiempo. Está abriendo una pelea con la palabra. Está recibiéndola con hostilidad. Tiene que recibirla con bondad para que ella produzca dentro de nosotros esos resultados. ¿Y qué cosa sería hacerse uno con la palabra? ¿Qué cosa sería, mis hermanos? Es tomar partido con ella. ¿Qué les parece la definición? Tomar partido con ella. Es decir, moverse para donde ella se mueva.
decir lo que ella dice y creer en lo que ella dice que se debe creer. El creyente ponerse de su lado, aún contra él mismo. Dijo David, confesaré contra mí mismo. O sea, no tomaré partido conmigo frente al partido que tengo que tomar con la palabra. Y si esa palabra me está regañando y me está exhortando, me solidarizo con ella, porque es la palabra que produce sanidad en mi alma. Alabado sea Dios. Muchos de los problemas del creyente es la falta de solidaridad con ella. Y si alguno hace eso, la palabra sanará esa lesión y el creyente cumplirá la orden de Santiago. Dice, erradica todo hábito de inmundicia y malicia. Erradícalo para ser un creyente sano. Sería como si Santiago dijera, la palabra ha sido puesta dentro de ustedes, pero ¿cómo habrá de lograr su propósito en nosotros? Porque Dios dio su palabra con un propósito, y eso le llaman la palabra consumada, cuando lo que Dios nos la envió produce aquellas cosas para lo cual envió. Alabado sea Dios. Y Santiago dice, entonces recíbanla con mansedumbre. No entren en conflicto con ella. Yo espero que esta iglesia que está diseñando estas versiones, solidarícese con ella. No pelee con la palabra de Dios. No trate de convencer a Dios que no era eso lo que quería decir. Lo que yo llamo la fe de opinión contemporánea, donde la gente dice yo tengo derecho a tener mi propia opinión. Ese es enfrentarse con la verdad de Dios. Que sean ante ella creyentes dóciles. Vuelvo a decirlo, por muy difícil que usted sea frente a la palabra, doble sus manos. Alabado sea Dios. Doble sus manos y Dios va a hacer en usted bienaventuranza. Pero dice, en otras palabras, el mandamiento sería, no sean ásperos con lo que dice la palabra. Si queremos ese fruto que sana de malicia e inmundicia, entonces haz que la palabra que hay en ti se incorpore a tu ser, que se nutra de la savia del tronco que es Cristo. Que el injerto que hay en ti, en ese organismo espiritual moral, corrija y sane. Que se haga parte de su organismo moral. Hacerse parte de su organismo moral, espiritual, pensante. Cuando usted no debata con ella. Hágalo parte de su entendimiento. Hágalo parte de su vida emocional. Eso es solidarizarse con la palabra. Si haces eso, dice Santiago, esa palabra te puede salvar. Y la pregunta propia aquí sería, ¿salvarme de qué? Si yo ya soy salvo. ¿Ustedes son salvos ya? ¿Salvarlos de qué? Es lo que está diciendo Santiago, los puede salvar. Y pareciera entonces que no tiene mucho que hacer con nosotros porque ya somos salvos. Es cierto, pero Santiago no está hablando de la conversión.
está hablando de un problema moral. Pues de ese mal moral, la palabra que está dentro de ti habrá de salvarte. Entrará en rescate. Alabado sea Dios. Recursos que Dios ha puesto en el creyente. Muchos recursos. Esa es la cuestión que Santiago está planteando. Hagan causa con la palabra que Dios ha dicho. Háganse uno con ella. Deseen lo que ella desea. Quieran lo que ella quiera. El versículo 21 es toda una cátedra de cómo ser victorioso contra el mal. Y con ese agradable regalo, seguimos a Santiago, el verso 22. Y aquí Santiago hace un reclamo. Levanta queja contra todo aquel creyente que aunque tiene esa palabra implantada, ingerida o injertada, a pesar de tenerla en su alma, no quiere, porque no le parece que es necesario tomarla tan en serio. Amén. La palabra de Dios es para tomarla muy en serio, porque es palabra de su majestad el Rey. Amén. Y por eso la recibió con aspereza. Hasta discutió con ella. Porque hay creyentes que debaten lo que dice la Escritura y le dan sus propias interpretaciones. Entró en conflicto con ella. O de otra manera, al no haber unión, el propósito de Dios al injertar la palabra en nosotros es defraudado, es un fraude en la fe. Ponga esto muy en alto. Que Dios, que solo da buenas dádivas, nos dio su palabra como un buen regalo, como una buena dádiva, para lograr en nosotros la suma total de todo lo que Dios ha querido lograr en sus hijos. No alguna cosa, sino todo el propósito de Dios en lograrlo en nosotros. Y eso es cuando la palabra de Dios se consuma en el creyente. Dios quiere lograr, en este caso, hacer salva nuestras almas. Y en el creyente, en que no se cumplió, queda atrapado en la inmundicia y la malicia y se hace crónico. Yo digo, pues ¿cuál sería la objeción que se puede dar para no ser dócil con la palabra? Los intereses propios, los intereses creados de uno mismo, que siente como si la palabra fuera agresora de nuestros intereses. El versículo 22 nos da una razón sutil. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Lo que implica, fíjese bien, que ese creyente sí razonó el problema, pero lo interpretó a su manera y se engañó a sí mismo, pero sí pensó sobre ese asunto, sí razonó, pero interpretó de manera equivocada, porque quería que la palabra dijera lo que él quería que le dijera. Alabado sea Dios. Y leeré ese versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y no hay cosa peor que el autoengaño. ¿Y en qué consistió ese engaño? Voy a hacer un acercamiento a esa idea sutil de Santiago. Y percibo que llegó a pensar que él como creyente podía sostener su vida cristiana tan solo con oír, que él no faltaba a ninguna de las reuniones. Pensó que con solamente oír la palabra, él cumplía. Y que él no se perdía ningún mensaje. Y que con eso bastaba. Que Dios se habría de dar por bien servido. Pero Santiago es categórico. Dijo, no, señores, se engañó solo. Y como siempre, fui al griego para que me ayudara a entender. ¿Y qué dice el griego sobre eso de engañarse a sí mismo? Fíjese lo que significa. Estas palabras que está diciendo Santiago significan en griego hacer un inventario de cosas. ¿Por qué? Porque el creyente puede hacer un razonamiento, un inventario de cómo va su vida. Sí puede hacerlo, pero que lo hizo equivocadamente. Hizo un reconocimiento defectuoso, porque defectuoso es su entendimiento. ¿Y cuál fue el error de apreciación? Creer que el mero oír era suficiente. Hizo de eso la forma de su cristianismo. Y eso abunda. Y si eso lo entendemos, diremos que Santiago está poniendo muy en alto, como si pusiera un letrero en la montaña más alta, que dice, prohibido hacer del mero oír un acto de la fe. Prohibido hacer del mero oír los mensajes un acto de fe. Prohibido pensar que solo con oír cubre la ruta de la fe. El oír es una parte, el hacer la palabra es lo que consolida esto. Y ese que pensó que era todo lo que necesitaba, cayó en lo que podemos llamar un error contemporáneo, un cristianismo absurdo, ilógico siquiera, sin sentido común. Santiago insiste que eso es autoengaño. Y para explicarlo, Santiago usa una metáfora. La metáfora del que va y se mira en el espejo, en un espejo. Y dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, le está diciendo con el mero oír los mensajes no sirve, no es suficiente. Es increíble el oír y el hacer. Yo fui pastor hace muchos años, muy jovencito, muy jovencito. Y había un hombre que me apreciaba mucho. Nunca quiso ir a la iglesia, pero me apreciaba bastante. Se llamaba Don Malaquías. Que por cierto yo hice una broma en una reunión ministerial.
Porque me dijeron, ese señor ni de chistes, crónico, él ya, no. Pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy restaurando a don Malaquías. No, no se puede restaurar a Malaquías, le dijo Malaquías 3:10. ¿Sí me entendieron, verdad? Eso fue una broma que hice yo con una reunión ministerial. Pero allí mismo había un hombre que no faltaba a ningún culto, a ninguno. Y su madre me decía, hermano Ramos, pídale al Señor que mi hijo acepte la salvación. Y yo le decía, hablé con él y le dije, ¿qué tanto tiempo hace que has oído el Evangelio? Oh, dice como 20 años. Y yo no me pierdo ni un culto, Todo lo que se ha predicado yo lo he oído. Y de inmediato hice números, saqué mi calculadora y dije, 20 años son 52 sermones al año. De 1 hora son 52 horas al año. Multiplicada por 10 años serían, ¿qué? 520. Multiplicada, doblándola, estamos hablando de ¿cuánto? De 1040 horas de estar oyendo sobre la salvación, y el angelito no se arrepentía. ¿De qué le sirvió tantas horas que escuchó el evangelio? De nada. Pero Santiago está diciendo, lo mismo le pasa a un creyente que se hace crónico en una situación personal y oye y le parece extraordinario, pero no lo pone por obra. Este tal, dijo Santiago, es semejante al hombre que se considera en un espejo, ve allí su rostro natural, es decir, el tal como es. Usted va al espejo y el espejo no le hace favores. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Sí, un aplauso al Señor. Y por más que usted quiera cambiar la realidad, dice, porque él se consideró a sí mismo y observó sus, pues, ¿qué sería? Lo bonito o lo feo, ¿cómo era? Pues para que, así tal como era. Pero luego se fue y se le olvidó cómo era. ¿O hizo que se le olvidó? Observe el detalle. En los dos casos usa la palabra considerar en vez de mirarse. No se miró, se consideró. Y yo digo, ¿hay alguna diferencia? ¿Sí? El hombre que se consideró en el espejo, solo se vio en el espejo. Y al verse, echó de ver cómo era su rostro. Y comprendió sus defectos. Pero luego se alejó. ¿Se alejó de dónde o de qué? Se alejó del espejo. Y Santiago diría, ¿tú crees, Ramos, que yo estoy hablando del espejo por el espejo? Se alejó de la palabra que había oído. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Se alejó de la palabra. Y se olvidó cómo era. Ya no tuvo con qué comparar su deficiencia, porque la palabra la hizo a un lado. Y la palabra olvidar en este pasaje específico significa en griego que alguno ponga encima muchas cosas. O sea, pone una y lo pone otra encima. ¿Encima de qué? Encima de esa realidad. Allí está la palabra que oyó. Pero sobre esa palabra que oyó, puso muchas otras cosas que ocuparon su atención y le ocultaron la palabra. A ver si de nuevo. ¿Qué hizo ese hombre? Se ocupó de muchas otras cosas que le dio prioridad sobre la palabra. Y la palabra de Dios tiene prioridad, porque Dios es primero que todas las cosas.
Y su palabra es primero. Y Santiago le dice a ese hombre, oye, la palabra, pues no sé dónde quedó. Santiago le dice, se fue. Ya ya dejó de estar presente en tu entendimiento y en tu pensamiento. Y fue esta una metáfora muy simple, pero muy expresiva. Muy expresiva. Desea ver cómo es. Y se ve en el espejo. Y el espejo no le miente. La palabra escrita, la palabra de Dios, no le miente. No lo consiente a nadie. No negocia con nadie. No lo encubre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No negocia con usted para nada. Es categórica. Y la palabra de Dios exhibe toda su apariencia moral. Y llega un momento cuando, mientras usted está metido leyendo la palabra o oyéndola, se queda impresionado con ella. Escucha la doctrina, la que es fielmente predicada, porque aquí es otro problema. Tiene que oír la palabra de verdad. Depende que oiga la pobre gente, porque si oye lo que quisieran oír, esa palabra no los puede salvar. Es lo mismo que yo he dicho. Si se predica un evangelio diluido, mezclado con muchas cosas, le garantizo que no hay salvación en el hombre, porque lo que salva es la verdad de Dios. Alabado su nombre. Solo la verdad. Dios no salva con el error. Por lo tanto, nadie puede decir que aún predicando las diferentes pseudoevangelios haya gente salva. No puede serlo. Porque Dios no salva de esa manera. Pero esa palabra, que es ese espejo, resulta que la palabra, usted va leyendo y de repente lo sacude y le dice, te voy a hacer un reproche. Y mientras eso está sucediendo, mientras esté escuchando, puede ser que tenga toda la intención de cambiar las cosas. Porque no se puede decir que la palabra no conmocionó el corazón del creyente y llegar a decir, verdaderamente yo debo cambiar las cosas. Durante la predicación. Pero la predicación se ha terminado. El espejo de la palabra ha sido retirado. Y su intención, su buena intención, duró solo lo que duraba el mensaje. Se acabó el mensaje y se acabó la intención. El problema es que dejó de mirarse en la palabra. ¿Y qué pasó con ese creyente? Porque en realidad estamos pensando en función de un gran auditorio que oye el evangelio, que oye la palabra, que oye predicaciones. ¿Y qué pasa? Nada, las cosas siguen igual. Incluso así pueden llegar a pasar años y años. Y aún debo decir, puede ser que pase así toda la vida y se muera así. Por eso, el que guardare mi palabra, dijo Jesús, permanecerá en mí y yo en él. Lo que hemos estado enseñando tiene toda la intencionalidad
de que la iglesia sea arraigada en este camino. Arraigada. Es cierto que puede haber muchas cosas, pero tenemos adentro la palabra y esa palabra nos puede ayudar mucho. Alabado sea Dios. Sanarnos y establecernos en Cristo Jesús y prepararnos para estar en el día de su venida. Alabado sea Dios. Sí, seguro que sí. Porque queremos estar el día de su venida. Queremos estar presentes en ese momento extraordinario que le llama a Juan la esperanza gloriosa, la esperanza maravillosa. Mientras que en el versículo 25 dice Santiago que hubo otro que también fue y se vio en el mismo espejo. Pero este hizo algo más de considerarse. Este se miró atentamente. Por eso hemos dicho, ver no es lo mismo que mirar. ¿Qué es lo que dice Juan en primera de Juan capítulo 1? Le oímos, le vimos, le miramos. Y que yo cuando era un joven predicador decía, Juan, pero pues es lo mismo ver que mirar. Hasta que un día un buen diccionario me sacó de mi error y me enseñó que ver era ver superficialmente, sin observar los detalles. Pero que mirar es poner atención y descubrir cada detalle. Alabado sea Dios. Y cuando se cuidan los detalles, le aseguro que usted crece espiritualmente. Se miró atentamente. Y dije que mirar es mejor que ver. Por eso Juan dice, se nos apareció la vida, pero nosotros le oímos, le vimos y también le miramos. Y remata con algo glorioso, dijo, también le tocamos. Que yo decía, y para tocarlo tiene que estar cerquita, si no, no puede tocar. Alabado sea Dios. Juan dijo, lo teníamos bien cerquita y lo tocamos nosotros. Pero mirar significa observar con atención. Mirar en detalle. Y miren, si ustedes observan a Juan, el apóstol Juan, la noche que Jesús fue entregado, han salido del aposento alto, o donde fue la cena de Pascua y la Santa Cena, que son dos cosas distintas. Porque Judas tomó la cena de Pascua, mas no la Santa Cena. No es lo mismo. Y mientras iban camino al Getsemaní, quizá por alguna de las calles de Jerusalén, la noche era muy avanzada. Y el Señor Jesús hace un alto. Y Juan pone mucho cuidado, no nomás lo ve, lo mira. Y dice Juan, y alzando sus ojos al cielo. Yo vi lo que hizo, lo miré, lo observé, me pareció glorioso cuando levantó los ojos al cielo y le habló a su Padre. Alabado sea Dios. Ya no era un mero ver, era un observar con detalle. Nosotros, dijo, vimos su gloria. Y en griego implica otra idea, fíjese qué bonita. ¿Qué hace usted cuando quiere observar algo o descubrir algo? Ahí tiene usted algo que quiere ver. ¿Qué es lo que hace? Dígame qué hace. No nomás se acerca, se encorva. ¿Sí? Y en griego implica la idea de quien hasta se encorva, se agacha para ver con mucho cuidado. Ese no solo miró, sino que la imagen de lo que vio no le agradó. Y dijo, ese soy yo.
Bendita palabra, cuántas cosas me estás descubriendo. Y puedo decirlo de esa manera, le dio un beso a la palabra. Querida palabra, preciosa palabra. Yo no sabía todo eso. Y le diría a la palabra, te voy a contar algo más, querida palabra de Dios. No me agradó lo que vi. No me agradó lo que yo vi de mí. Tu palabra me mostró. Pero esa imagen permanece en él. No solo yo, sino que decidió hacer algo para corregir. Y luego Santiago apunta su dedo hacia él para que todos se enteren. Y dice Santiago, vean a este que está diciendo, querida palabra, me descubriste lo que yo no sabía. Pero si tú lo dices, yo doblo mis manos y me postro en obediencia. Santiago dice, véanlo a ese, véanlo. ¿Qué, Santiago? ¿De qué nos vas a decir de él? Ese será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado es aquel que mira la palabra y hace la palabra. Y de nuevo, la idea específica de este pasaje, ¿sabe qué significa en griego? El cierre de este capítulo, de todo esto que pasó, con este que se vio y se le olvidó, con este otro que hasta le dio un beso a la palabra y dijo, qué bueno que me aclaraste las cosas, porque iba yo sin rumbo. Santiago diría, ¿quieren que le ponga el título final a esto, a ese otro que obedeció? Significa en griego salir bien librado. Alabamos a Dios. Den un aplauso al Señor. Hemos terminado el capítulo 1 y lo hemos despedido con mucho cariño. Esa figura a mí me parece preciosa, cuando aquel se pone a ver la palabra y la mira y luego se sorprende y dice, este soy yo, y le dolió en el corazón y le dijo, te agradezco, querida palabra, querido espejito, querido espejo de la palabra. Santiago está diciendo, la palabra está dentro de nosotros. La palabra que ha sido puesta en nosotros nos puede salvar. Ya somos salvos, pero nos puede salvar de todas esas cosas y deficiencias morales. Esta tarde hemos terminado el capítulo 1. Y el capítulo 2 les prometo que Santiago ya no va casi ni acordarse de ese que dijo que Dios lo había tentado. Les prometo, para predicarles de otra cosa. ¿Qué es lo que Santiago ahora va a decir? Dijo, mi tema ahora sería, miren cómo Dios mira la acepción de personas. Santo Dios. Y nos va a dar un ejemplo de una iglesia cristiana de su tiempo, donde llegó un rico, ropa elegante, que significa fifí, su anillo de oro, no, ya no traigo, su anillo de oro, que significaba posición económica, y entró, y varios hermanos, cual más, cual menos, quería atenderlo. Oh, mire, acá hay un lugar mejorcito. Y le buscaron un vuelo y lo llevaron hasta allá. Y entra un pobre y a este le dicen, a ver, acomódate donde puedas. Por ahí nos vamos a ir con el segundo tema de Santiago. Y que dice Santiago, miren hermanos, ya que hicieron esto,
de tener esa deferencia de clase social, yo voy a mostrarle lo indignado que Dios está con eso. Porque Él no hace acepción de personas. Este Santiago de veras a mí me ha tenido impresionado. Y gracias a Dios por que ustedes vinieron esta mañana. Pero ¿por qué estamos viniendo? ¿Para qué estamos viniendo? ¿Para qué, hermanos? O sea, ¿qué sentido tiene que ustedes vengan, yo predique, se van, regresan, les vuelvo a predicar y ya terminé Santiago y ahora seguimos? ¿Y eso qué? No tiene ningún valor. Estamos enseñándole a la iglesia y predicándole para que la iglesia permanezca en esta fe preciosa. Alabado sea Dios. Si no hace ese resultado, no tiene ningún sentido. Y no tiene usted idea cuántas veces yo le digo al Señor, Señor, que lo que yo haga tenga razón de ser. No tiene sentido hacer cosas que no produzcan resultado. Yo se lo ruego al Señor, digo, siempre que tenga, no quites de mí ese gozo de predicar la palabra. Que resulten cosas, que los hermanos sean construidos, que los hermanos sean edificados. Por eso estos mensajes no son propiamente evangelísticos, son hacia el interior de la iglesia. Lo que yo le he titulado solo para creyentes, solo para los que creen. Oiga, pero ¿cómo es posible? Pablo les predica a los efesios y le dicen a los creyentes no roben, Y yo me quedo con la boca abierta y le digo, ¿cómo, Pablo? ¿Creyentes que roban? Dijo, que se quedan con lo que no es de ellos. Hay diferentes formas de robar, ¿verdad? Diferentes formas. Así es. Dijo, no se embriaguen de vino. Y le digo yo, Pablo, creyentes que le entran, dijo. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué falta sanar en el corazón de los creyentes? Que amen la palabra y la crean. Yo dije ahorita, ese hombre le dio un beso a la palabra y le dijo, te agradezco. Y el otro se puso a discutir con ella. Por eso estoy predicando, para que usted sea bendecido, mi hermano. Y de veras, yo le ruego a Dios y lo he dicho, ¿qué sentido tiene que yo predique, Señor? ¿Qué sentido? Yo nunca he sido ocioso. Yo te ruego que resulten cosas, que produzcan resultados en mis hermanos, que además son como mis amigos, mi familia en Cristo Jesús. No tenemos que decirle a Dios que haga buenas cosas, pues si Él no sabe hacer de otras. Es que a mí me halaga decir eso, me gusta. Dios es bueno, es buenísimo. Por eso yo decía cuando testifiqué, cuando nuestro hijo Eric Ramos murió, era de 25 años, que algunos me dijeron tenía mucho futuro todavía, y yo le dije, quién sabe, a lo mejor Dios quería nada más 25 años, porque yo tengo una idea, Él es un buen padre, y lo que Él haga, lo acepto. Porque si Él me prestara sus ojos para ver las cosas como Él las ve, tendría que callarme la boca. Entonces le alabo, le glorifico, porque de arriba viene toda buena dádiva. ¿Y cuando esa palabra y ese don es perfecto? Cuando produce en nosotros aquello para lo cual Dios la mandó. Para cada creyente tiene una razón por la cual recibe cosas. Yo siempre he entendido eso desde que era muy jovencito como predicador. Hace un poquito que empecé a predicar. 55, 56 años. Pero esto fue precioso para mí entender esas verdades. Gloria a Dios. Y un día, espero que dure mucho, pero si muero, muera enseñando la palabra. Me enamoro de eso. Por eso esa idea de que ese hombre se enamoró de la palabra que le dijo lo que él no sabía. Funde tu palabra. ¿Sabe que en Efesios hay una idea de que la palabra la funde el Espíritu en nosotros? Y usted sabe que es fundir, es lo que se le mete fuego. Y de dos materiales se hace una sola cosa. Dijo el Espíritu Santo, de cuenta que hace eso, funde la palabra, de tal manera que se queda en nosotros siendo la misma cosa.
Qué bonitas ideas de la palabra. Muy bien, gracias a Dios por Santiago. Pero va a empezar a decir muchas cosas, Santiago. Si a usted no le gusta, puede ya no regresar. Porque luego va a empezar a hablar acerca de la lengua. Y es terrible, Santiago. Dice, mira cuán pequeño miembro, dice, pero que enciende todo está inflamado del infierno, dice. ¿Cómo? Hermano, está glorificando a Dios, sí, con su lengua le está glorificando, muy contento, muy bendecido. Oye, pero acá lo oigo decir muchas otras cosas. Como decía una viejita, allá en Chihuahua, le dijo a una hermana, pero esa mujer habla muchas lenguas. Le dijo a la viejita, que era una viejita inconversa. ¿En dónde? Dijo, en la iglesia. Pues sí, pero óigala usted hablar lo que habla, las lenguas que habla acá. No, sí, habla muchas lenguas en la iglesia y muchas lenguas acá. Dijo Santiago, pero una fuente de agua no es al mismo tiempo agua dulce y agua amarga. Es contra naturaleza, pues esta sí. ¿Qué le parece? Ese Santiago es precioso. Vamos a aprenderlo todo. Si ustedes pudieran hacer tesis de lo que hemos estado planteando, porque conviene esas reflexiones y que ustedes las pueden enseñar. O sea, me hablan algunos y me dicen, bueno, podemos usar sus sermones, o me hablaron, oiga, podemos en tal parte que pasen sus casetas acá en la ciudad de Dallas, en China. Le dije, donde quiera usted páselo, hombre. Yo no he hecho, oye, dice, pero no has hecho ¿cómo se llama? Derechos de propiedad. No, le digo, no. Voy a hacer propiedad de la Biblia. No, lo que Dios me ha dado a mí para la gente, eso que salga al aire. Sin costo. Porque pagaron un costo muy grande por mí. Nunca su pastor ha pedido un solo 5 por predicar, ¿eh? Nunca, jamás. Nunca. Y en muchos países, nunca, jamás. Porque a mí me lo dieron de gracia. ¿Y sabe qué? Dios nunca me ha dejado sin recursos. Él siempre me ha hecho llegar. Entonces, si Dios me da, ¿qué me tengo que quejar? No, pero que aquellos no me dieron. Olvídate de aquellos, yo ya te di. Amén. Esa es mi filosofía ministerial. Entonces no me preocupo mucho por esas cosas. Pero Dios siempre ha sido generoso. Padre, terminamos este culto y lo hacemos con gozo. Y lo hacemos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, quien nos dio redención. Padre, gracias por tus bondades que nos maravillan. Gracias porque has hecho que nosotros seamos tus hijos. Señor eterno, ahora vamos a terminar esta reunión. Empezamos una nueva semana. Ayúdanos, favorécenos y no permitas que nadie, Señor, que nadie destruya lo que tú nos has dado, lo que somos, lo que significamos, nuestros bienes, nuestra profesión, nuestro trabajo, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias por escuchar este mensaje, que una vez más sin duda va a ser usted bendecido como lo hemos sido nosotros. Que la palabra de Dios es tan gratificante que bendice nuestras vidas. Y queremos nuevamente recordarle que le seguimos invitando en este canal de YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo, y que cada día nuestra vida sea más sólida y que podamos permanecer hasta que Cristo venga por la iglesia. Que el Señor le bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.